Más información, ponga mucha atención. Si usted tiene hijos adolescentes, bueno, pues le contamos que en algunas ocasiones hay síntomas relacionados con la enfermedad mental que podrían confundirse con parte del proceso que tienen los cambios que se enfrentan durante esta etapa. Cheque la información. La adolescencia es una etapa vulnerable en el desarrollo del ser humano. Existen cambios emocionales, físicos, sexuales y sociales, lo que ayuda a que la mitad de las enfermedades mentales comiencen antes de los 14 años. En esta edad debutan, por ejemplo, cuadros psicóticos propios de esquizofrenia o debutan cuadros psicóticos compatibles con manía, ¿no? Del propio trastorno bipolar. Entonces, en esta edad es una edad muy vulnerable porque el cerebro todavía no está desarrollado al 100% y porque se están llevando estos fenómenos a nivel neurológico de forma normal. El consumo del alcohol, tabaco y otros estupefacientes pueden llevarlo a sufrir algún trastorno por uso de sustancias y ligarlo con otro más que agravaría su situación. Si yo inicio a consumir sustancias en la adolescencia antes de los 21 años, es más probable que yo desarrolle un trastorno por uso de sustancias crónico. Ya hasta se habla de algo que se llama patología dual, que se refiere a tener un trastorno por uso de sustancias más un padecimiento mental. Muchas veces trastornos depresivos se asocian están debajo de un trastorno por uso de sustancias. En general, los principales trastornos mentales son la depresión, fobias, ansiedad, bipolaridad, déficit de atención e hiperactividad, esquizofrenia, demencia, autismo y de alimentación. Alrededor de un 12-13% vamos a padecer una fobia específica a lo largo de nuestra vida. Fobias me refiero a fobias a los animales, a las inyecciones, a las alturas. En cuanto a un trastorno depresivo, alrededor del 8% de la población también va a presentar un trastorno depresivo a lo largo de su vida, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta. Estos trastornos se pueden prevenir incluso desde el embarazo, si la madre no consume sustancias psicoactivas, mantiene una buena alimentación, no se deprime ni estresa o al detectar vulnerabilidades en las personas como las dificultades para afrontar el estrés y la angustia. En la Ciudad de México existen centros comunitarios de salud mental que al tener un primer contacto ayudan a combatir los trastornos mentales. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.